Deuteronomio 6:18 dice: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Vamos a orar. Padre Santísimo, Dios, Señor, eres bueno. Espíritu Santo, gracias por estar y habitar en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque podemos recurrir a ti, Señor, cada día. Y Dios, solamente eres tú, Señor, en quien confiamos. Señor, gracias porque nos dejas escuchar de tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos dejas también, Señor, ser sostenidos por ella. Señor, tu palabra es incomparable. Y es a través de ella, Señor, que te conocemos. Y es a través de ella, Señor, que nuestra vida, Padre, sigue adelante, Dios. Aunque las cosas, Señor, en el mundo son totalmente adversas, Dios, a nosotros y a nuestra fe, Señor, confiamos en que tú eres Dios, en que tú harás y en que Dios nos ayudas cada día. Gracias por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, estamos todavía en este tema que se llama exhortaciones a la obediencia. Y recordemos que el pueblo de Israel, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, es la segunda generación de esta primera que salió de Egipto. Ya son los hijos de todos aquellos hombres y mujeres. La primera generación murió en el desierto y ahora esta segunda generación va a entrar a la tierra prometida. Y entonces todo este libro nos habla acerca precisamente de eso, cuando entres en la tierra prometida. Y nos damos cuenta de algo, nos damos cuenta precisamente de que Dios dice: guarda los mandamientos que yo te indico, que yo te prescribo, que yo te doy el día de hoy. Y hemos ya platicado muchísimo acerca de esto y vamos a seguirlo viendo, de verdad. Vamos a seguir viendo una y otra vez. Tal vez ya no vamos a estudiarlo todo, pero vamos a verlo una y otra vez, que Dios dice reiterativamente una y otra vez: guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Y entonces cuando entres a la tierra, guarda mis mandamientos. Y esto es precisamente porque Dios hace un énfasis muy grande en la obediencia que el pueblo de Israel debía de guardar para con Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante esta obediencia? ¿Por qué es tan importante que el pueblo de Israel obedezca cuando entren en la tierra prometida? Bueno, antes de entrar en todo lo demás, nos damos cuenta de que, bueno, no hay persona perfecta, ¿cierto? No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta, y todos en algún momento hemos sido desobedientes. Todos en algún momento hemos estado en rebeldía, tal vez. Todos en algún momento, con Dios, me refiero a Dios, todos en algún momento hemos cuestionado inclusive a Dios. Y entonces, cuando Dios dice: bueno, quiero que ustedes obedezcan y quiero que ustedes guarden este mandamiento que hoy yo les doy, entonces habla acerca no solamente de ve y obedécelo, no es acerca así como la mamá, cuando la mamá manda a su hijo o a su hija a lavar los trastes, así como: ve y lava los trastes, ya los lavé, ya cumplí, ya. No es así, no es eso, sino que la obediencia era una forma de vida que Dios buscaba en el pueblo de Israel. Y esta forma de vida no era algo como impuesto, no era algo así como a la fuerza, no era una obligación. Dios está exhortando, Dios está llevando al pueblo de Israel a que todos entiendan por
¿Por qué es importante la obediencia y aún más dentro de la tierra prometida? Ya hemos quedado también en esto, en que en todo el desierto Dios había guardado al pueblo de Israel, le había dado de comer, le había dado agua, los había guardado de sus enemigos, pero ahora en la tierra prometida, cuando iban a entrar, entonces las cosas iban a cambiar. Iba a venir un cambio totalmente diferente, algo totalmente radical para ellos. Y entonces era sumamente importante poder ser obedientes a lo que Dios buscaba de ellos. Y entonces esto tiene un trasfondo mucho más profundo, y es el corazón del ser humano. Y vimos en alguna ocasión, y ya te lo dije, cuál es uno de los obstáculos, o cuál es el obstáculo más grande acerca de buscar a Dios, encontrar a Dios y seguir en el camino de Dios. ¿Cuál es el obstáculo tal vez más grande de nosotros como cristianos en ese caminar diario con Dios? Yo te lo dije en una ocasión. Creo que el más grande obstáculo es que la palabra nos diga qué es lo que tengo que hacer. Porque no nos gusta que nos digan qué es lo que tengo que hacer. Estamos tan acostumbrados, cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, estamos tan acostumbrados a hacer las cosas como yo quiero hacerlas, y entonces no quiero que nadie se meta en mis decisiones, no quiero que nadie me diga cómo hacer las cosas, porque yo soy el que sabe cómo hacer mi vida, yo soy el que sabe cómo controlar mi vida. Hay un dicho que dice que solamente la cuchara sabe lo que hay dentro de la olla, porque es la única que está meneándole la olla. Eso significa que solamente la cuchara sabe qué es lo que está pasando realmente. Y tú y yo pudiéramos decir para nosotros en nuestra vida, ¿no? Es que ¿cómo es que Dios nos dice que hagamos esto o hagamos aquello si Él no sabe lo que yo estoy pasando en mi vida? Si Él ni siquiera se da cuenta de las cosas que yo tengo encima. Él ni siquiera sabe. ¿Por qué me dice, por ejemplo, que perdone? O sea, Él ni siquiera sabe el gran daño que me hizo fulano, sutano o perengano, ¿no? Él ni siquiera lo sabe. Y entonces podemos decir mil cosas acerca de esto, pero ese obstáculo está latente en nuestras vidas todos los días. No nos gusta que nos digan qué hacer. Bueno, a partir de entrar en la tierra prometida, el pueblo de Israel se vería confrontado. Ya también vimos eso. Se vería confrontado y se vería probado en su fe. Es decir, tendrían que vivir honestamente en el camino al que fueron llamados. Ahora, ¿cuál es el camino al que fueron llamados? Hay una gran similitud, y vamos hoy a jugar con eso. Hay una gran similitud entre el pueblo de Israel y la iglesia, ¿cierto? Prácticamente podemos decir que lo que Dios dice al pueblo de Israel también se lo dice a la iglesia. Y entonces tú y yo somos la iglesia, y entonces aprendemos del pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel fueron llamados a que caminaran un camino específico en la voluntad de Dios. Y ellos tenían que vivir de una manera honesta. ¿Qué significa? O de qué manera, ¿cómo me explico esto de vivir honestamente? Bueno, tendrían que vivir ahora realmente a lo que fueron llamados a hacer, a vivir como hijos de Dios. Y esto es algo muy interesante en la vida de ellos y en todo el contexto en el cual ellos vivían. Al momento de estudiar el pueblo de Israel, nos damos cuenta de que están envueltos en una historia de redención similar a la nuestra. ¿Sabes qué significa la palabra redención? Significa rescate. Y entonces Dios los rescató. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba en Egipto, eran esclavos del faraón. Entonces, cuando vemos esa historia, vemos que ellos tienen una gran historia de redención, y esta es muy similar a la nuestra. ¿De dónde es que Dios nos redimió? ¿De dónde nos rescató? Y entonces tal vez pudiéramos decir, bueno, unos tenemos alcoholismo, otros tenemos drogas, otros tenemos problemas maritales, otros tenemos problemas familiares, otros bla, bla, bla. Podemos hablar de muchísimas cosas, pero una de las cosas que más podemos subrayar dentro de esto es que Dios nos rescató de nuestra propia manera de vivir, la cual no estaba alabando a Dios. Y esa manera de vivir, esa manera de hacer las cosas, dice en Romanos capítulo 8, versículos 5, 6 en adelante, dice que los designios, los caminos de la carne no pueden agradar a Dios, no se sujetan a Dios.
Y entonces, ¿cómo es que mi carne podía realmente agradar a Dios si no estaba haciendo la voluntad de Dios? Y aquí en Deuteronomio vemos esto precisamente. Dice, cuando entres en la tierra prometida, entonces vas a tener que vivir de una manera como nunca antes habías vivido. Sí, yo voy a estar contigo, pero ahora las cosas van a cambiar. Vas a ser confrontado en tu fe y vas a ser probado también en tu fe. Y eso es también algo de lo que nosotros como hijos de Dios experimentamos. Nosotros fuimos rescatados de una esclavitud del pecado, fuimos rescatados, Dios cambió nuestra vida y también empezó a trabajar. Escucha, cambió nuestra vida y empezó a trabajar, tenemos que empezar a trabajar en un cambio de intereses. Cambió nuestra vida, cambió nuestros intereses, tenemos que cambiar de rumbo y tenemos que vivir la vida conforme a la instrucción de Dios. ¿Ok? Entonces ellos también, era algo muy similar. Su vida iba a cambiar, tenía que cambiar sus intereses, un cambio de rumbo, vivir una vida conforme a la instrucción de Dios, pero ahora en la tierra de Canaán. ¿Qué es lo que ellos eran antes? Ahora, imagínate nada más un poquito, ¿no? Es la segunda generación. Vamos a suponer que son los hijos de esa primera generación y que algunos de ellos, vamos a decirlo, bueno, pasaron 40 años en el desierto. Vamos a suponer que algunos de ellos tenían 5 años cuando fueron rescatados de Egipto, ¿no? Cuando sus papás fueron rescatados de Egipto. Y entonces pasaron ya 40 años más 5 años, ¿cuántos son? 45 años. Vamos a suponer que tenían 45 años. Y entonces a los 5 años tal vez mucha gente, muchos niños, a lo mejor tú te acuerdas más que yo a tus 5 años, o tal vez tenían 10 años y ahora tienen ya 50 o tienen tal vez 60 años, por ejemplo. Y entonces estos hombres o estas mujeres que un día fueron niños y que fueron niños específicamente en la tierra de Egipto, ¿qué es lo que ellos esperaban? ¿Qué es lo que ellos, cuál era la expectativa de vida para todos esos niños? 5, 10, 15, los años que tú me digas, el bebé. ¿Cuál era la expectativa que ellos tenían? ¿Cuál era? ¿Era esclavitud? ¿Era muerte? ¿Era morir de hambre comiendo puras cebollas? Pues siquiera que le pongan frijolitos ya, pero imagínate, puras cebollas, como ellos decían, que tenían que comer puras cebollas. O sea, era una situación en la cual Dios los rescató y ellos, muchos de ellos todavía pudieron acordarse, es algo que me imagino, ¿no? Pudieron acordarse de cuál era su expectativa de vida. Seguramente mi papá fue un esclavo o es un esclavo, mi abuelo fue un esclavo, 400 años en Egipto, mi abuelo fue un esclavo, mi tatarabuelo fue un esclavo, mi mamá es una esclava, mi abuelito es una esclava, o sea, todos somos esclavos. ¿Qué me espera a mí? ¿Ser el príncipe de Egipto? No. Ese fue Moisés, ¿no? No puedo. Y entonces recuerdas, por ejemplo, cuando mataron a los bebés también. O sea, ¿qué me puedo esperar? Algún día, si yo crezco, ¿qué me puedo esperar? Que el faraón mande matar a mis hijos, porque ya somos demasiados hebreos en la tierra de Egipto. ¿Cuál era la expectativa de vida para el pueblo de Israel? Esclavitud y muerte. Es lo único que ellos tenían por delante. Y entonces Dios los saca de Egipto, Dios los hace pasar 40 años en el desierto y ahora están frente a la tierra prometida y ahora su rumbo cambió. Ahora las expectativas eran totalmente diferentes. Ahora tenían que vivir una vida de una manera diferente. Sus intereses eran diferentes. Antes era, bueno, voy a tratar de soportar. Mi interés primordial era tratar de soportar todo lo más que pueda para poder ser un buen esclavo o para que no me maten o no me maltraten siendo un esclavo. Voy a hacer los ladrillos más derechitos de toda la colonia para que entonces yo caerle bien a los egipcios y no se metan con mi familia y no se metan con mis hijos y todo esto, ¿no? Y me den más comida tal vez, no sé, estoy pensando. Sus intereses ahora cambiaron. Su interés ya no era hacer ladrillos. Bueno, a lo mejor iban a hacer ladrillos allá para su casa, pero sí me explico. O sea, ya no era hacer ladrillos como esclavos. Su interés ya no era el tratar de aguantar lo más que se pudiera siendo un esclavo en la tierra de Egipto. Cambió su rumbo, cambió su vida, cambiaron sus intereses. Empezaban a vivir una vida diferente. Pero esa vida diferente tenían que vivirla conforme a la instrucción de Dios. Y por eso dice Dios, bueno, guarda mis mandamientos. Es lo que yo te digo hoy, guarda mis mandamientos. Y al mismo tiempo, nuestra fe
como hijos de Dios, como iglesia, así como fue con el pueblo de Israel, nuestra fe a ti y a mí es puesta a prueba continuamente. El pueblo de Israel, por su parte, al obedecer los mandamientos de Dios en medio de muchos pueblos politeístas, ¿te acuerdas qué significa esa palabra? Un politeísta, un pueblo politeísta era aquel que tenía muchos dioses o que creía en muchos dioses. Y entonces ellos, el pueblo de Israel, tendrían que ser una nación que era monoteísta. ¿Qué significa eso? Que tenían un solo Dios. Ya vimos eso hace unas 2 o 3 semanas. Era un solo Dios. Entonces ellos iban a enfrentar a una situación dentro de unos pueblos politeístas y todo lo que eso conlleva. Y entonces, en medio de muchos pueblos así, paganos, ellos tenían que obedecer a la voluntad de Dios. Tenían que manifestar el cuidado y el liderazgo de un solo y verdadero Dios. Ellos tenían que manifestar eso a todas las demás naciones. Y entonces recuerdas, por ejemplo, la promesa de Dios a Abraham: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o las naciones de la tierra. Y entonces eso solamente se cumple en base a la obediencia. La iglesia, o sea, ellos tenían que estar allí buscando, manifestando al único y verdadero Dios. Ahora la iglesia, por nuestra parte, somos invitados a mostrar un solo camino para llegar al Padre. ¿Y quién es ese camino? Ese único solo camino para llegar al Padre: Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y entonces, para poder llegar allí, entonces tenemos que creer en Jesús. Y nosotros como iglesia manifestamos eso. Israel, por su parte, tenía una gran responsabilidad a cuestas. Ahora, se iban a meter a la boca del león. Se iban a meter a la boca, y entonces tendrían que luchar. Tendrían no solamente con espada y con arco y con flechas y con lanzas, no solamente de esta manera, sino también de una manera, ¿sabes qué? Era más fácil pelear con espadas y con arcos y con lanzas que la lucha que ellos tuvieron aquí, en su mente y en su corazón. Ellos pudieron haber derrotado a quién sabe cuántos pueblos alrededor de ellos, ¿no? A los fereceos, a los jebuseos, a los filisteos. Pudieron haber derrotado muchos de ellos a filo de espada, pero realmente la lucha estaba aquí, en el corazón y en la mente de cada uno de esos hebreos, de esos israelitas. Israel tenía una gran responsabilidad a cuestas. Tenía que demostrar quién era Dios. Un único Dios, el único Dios. Y ahora la iglesia tiene la gran responsabilidad de mostrar a Jesús, demostrar su perdón, demostrar su rescate, su cuidado, su justicia, su sustento y su gracia sobre nosotros. Tenemos una gran responsabilidad, y ese sustento, gracia, rescate, perdón, cuidado y justicia también es difícil en el mundo alrededor que tenemos a nuestro alrededor. El mundo alrededor de Israel y el mundo alrededor de la iglesia, podemos decir que no es fácil, ¿cierto? O sea, tú y yo hemos decidido confiar en un Dios omnipresente, omnisciente, único. Un Dios que es incomparable. Un Dios que no lo puedes poner en una imagen. Ya vimos 10 mandamientos también. Tú y yo confiamos en este Dios, el creador del universo. Pero Dios mismo, así, en esa batalla que Israel tuvo y en esa misma batalla que la iglesia tenemos el día de hoy, porque no es fácil manifestar a este Dios, entonces la promesa es que Él iba a estar con ellos. Y así también Dios está hoy con su iglesia. Dios está con nosotros. Tal vez en algún momento puedas decir: bueno, es que ahora yo creo en Dios y creo en Jesús, y eso me ha acarreado y me ha tenido muchísimos problemas a mi vida. O sea, cuando yo creía en sutanito de tal, ¿no? A mí la gente ni se metía conmigo. O sea, no pasaba absolutamente nada. Yo andaba borracho en las calles y la gente no me decía nada. O sea, yo me divorciaba y le pegaba a mi esposa y todo esto, y la gente no me decía nada. O sea, me decía: pues allá su vida, ¿no? Pero ahora que he decidido confiar en Dios, ahora que he decidido hacer al Señor Jesucristo como el Señor y el dueño de mi vida, pareciera ser que hay más problemas que antes. Y ahora quiero amar a mi esposa y la gente aún en eso me cuestiona.
Y ahora quiero amar a mis hijos y la gente me dice, ¿por qué tú esto? Y que no sé qué. Y ahora yo decido ya no ser un borracho y entonces la gente dice, ay no, pero es que tú, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, es difícil, lo reconozco. Sin embargo, la promesa de Dios para su pueblo y también para su iglesia es, yo voy a estar contigo. ¿Ok? Primero de Crónicas, lo vimos ahorita, pero vamos otra vez para allá. Primero de Crónicas 16. Solo voy a sacar un par de versículos. Primero de Crónicas 16:8 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre. Y luego dice la segunda parte, dad a conocer en los pueblos sus obras. Dad a conocer en los pueblos sus obras. ¿A quién se está refiriendo el salmista David que tienen que dar a conocer a los pueblos sus obras? ¿A quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Le está diciendo al pueblo de Israel, Israel, tú tienes que dar a conocer en los pueblos las obras de Dios. ¿Okay? Tú tienes que dar a conocer quién es Dios. Esa manifestación de Dios en medio de una situación tan difícil era el gran compromiso del pueblo de Israel. Ahora, allí mismo, primero de Crónicas, pero 16, versículo 30, dice, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrese los cielos y gócese la tierra. Y digan en las naciones, Jehová reina. ¿Ok? Digan en las naciones, Jehová reina. Pero aquí viene una pregunta. ¿Cómo es que las naciones iban a conocer a Dios? ¿Cómo es que lo iban a conocer? Bueno, eso solamente puede pasar si el pueblo de Israel daría o dio a conocer el nombre de Dios. Si el pueblo de Israel no daba a conocer el nombre de Dios, ¿cómo es que las naciones de la tierra invocarían a Dios? No es lógico. Entonces tendría que pasar algo en la vida del pueblo de Israel, algo en la vida de todos esos israelitas para dar a conocer el nombre de Dios. ¿Te imaginas qué tenían que hacer? Obediencia. Es una palabra tal vez muy sencilla de decir, pero al mismo tiempo muy difícil de hacerlo también. Busca Efesios capítulo 3 versículo 8. Te dije que había muchas similitudes con la iglesia. Vamos ahora a ver lo de la iglesia. Efesios capítulo 3 versículo 8. Efesios 3, 8. Dice, a mí, está hablando Pablo, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y allí con Pablo estamos todos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo es dada a conocer el nombre de Dios y la multiforme sabiduría entre las naciones y entre las personas? A través de la iglesia. ¿Y quiénes son parte de la iglesia? Pues tú y yo. Bueno, busca ahora Romanos 10. Romanos capítulo 10. Y ya te sabes la canción que te voy a leer. Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces aquí la pregunta, o las preguntas que está diciendo Pablo, dice, bueno, ¿cómo es que la gente va a conocer quién es Dios si nadie dice quién es Dios? Ahora, hay una gran diferencia, y quiero hoy resaltar esto. Hay una gran diferencia entre obedecer obligadamente, ok, tengo que hacerlo, lo voy a hacer, y obedecer de una manera diferente. Obedecer de una manera con una plataforma que sea nuestro corazón. Son dos maneras muy diferentes de hacerlo. La primera manera, obedecer, lo tengo que hacer, estoy obligado a obedecer. Eso se convierte en religiosidad. Y a Dios no le gusta, no le interesa tu corazón religioso.
obedezco porque tengo que hacerlo. Dios busca nuestro corazón. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque así se lo dijo Dios mismo, Jesús mismo se lo dijo a los fariseos. Ustedes han obedecido. Mira, ¿sabes qué es el eneldo? Si alguna vez has escuchado acerca del eneldo. Bueno, haz de cuenta orégano para tu pozole, ¿ok? ¿Cuánto puede pesar un puño de orégano? Agarra, a ver, ustedes mamás que hacen orégano, que hacen pozole, y agarras un manojo de orégano seco y se lo echas o lo pones al plato. ¿Cuánto puede pesar ese manojo de orégano? O ese puño de orégano, ¿cuánto pesa? 1 gramo, 2 gramos, vamos a poner, por mucho. Y entonces el eneldo era una hierbita muy semejante al orégano, que servía para la comida y todo eso. Y entonces Jesús dice, es que ustedes fariseos diezman la menta y el eneldo. O sea, imagínate sacar la 10ª parte de ese polvito de orégano para tu pozole. Y entonces, a ver, ¿tú tienes orégano en tu casa? Sí. Y entonces trae ese orégano acá. Y entonces aquí vamos a tener una balancita, yo fariseo, y vamos a sacar el diezmo de tu orégano. Y entonces aquí vas a dejar 10 para mi pozole porque soy fariseo y también me gusta el pozole. Y tú te vas a llevar todo lo demás. Jesús les dice, les reclama, ¿cómo es que ustedes están haciendo esto tan minuciosamente y no se han dado cuenta de lo que realmente Dios quiere para ustedes? Y entonces eso se convierte en religiosidad. Dios les está diciendo, ustedes son una bola de religiosos y su corazón está bien lejos de mí. Entonces podemos decidir entre obedecer obligatoriamente y obedecer bajo el corazón. La manifestación de Dios a través de su pueblo en medio de un mundo roto, porque es así como estamos, ¿cierto? El mundo en el cual vivimos es un mundo que está roto, como Chucho roto. Estamos rotos. ¿Por qué decimos que estamos rotos? ¿O por qué decimos que el mundo está roto? Bueno, ¿acaso tengo que convencerte de que el mundo está roto? Tengo que ponerte ejemplos para decirte que el mundo está roto. Las familias se están desintegrando. Los papás están dejando de ser papás. Los niños están dejando de ser niños y quieren ser gatos y perros. De verdad. Y la gente no toma en cuenta a Dios. Y la gente quiere ser lo que no es. O sea, en este mundo roto en el cual vivimos, en este mundo desfigurado, en este mundo que no era la intención de Dios desde el principio, aquí vivimos. Y Dios nos mandó aquí para manifestar como iglesia todo lo que Dios tiene para esos pueblos o para esa gente. Y entonces, en este mundo roto, el método de Dios que usa para que la gente escuche, para que la gente crea, para que la gente vaya a Él y no usa otro, ¿sabes cuál es ese método? Tú eres el método. Tú eres el método. Y en medio de todo este desorden, en medio de todo este relajo en el cual vivimos, tú eres el método. Y es por eso que, versículo 18 de Deuteronomio, como tú eres el método, versículo 18 dice, 18 y 19, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. Que es la primera cosa que vemos aquí. Y dice, como tú eres el método, tu iglesia o tu Israel, eres el método para que la gente conozca de Dios. Bueno, te voy a hacer algunas recomendaciones. Primera recomendación, haz lo bueno, haz lo recto delante de Dios. Y quiero subrayar eso, delante de Dios. Porque yo puedo ser bueno delante de los hombres. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo puedo esforzarme por ser bueno y hacer lo recto delante de los hombres. Pero delante de Dios ni me importa hacer lo bueno. Delante de Dios me vale. O sea, no me importa. ¿Por qué? Porque no lo ves. Porque no lo vemos. Y ese es un gran problema también para los seres humanos, que queremos ver a Dios y por eso estamos llenos de imágenes de Dios, por así decirlo entre comillas, ¿no? Llenos de imágenes, o sea, estamos súper saturados, estamos inundados de una cultura que quiere ver a Dios. Y cuando lo ve, no le importa alabarlo o adorarlo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si Dios se dejara ver a todo el pueblo de México? ¿Qué crees que pasaría?
la primera cosa que harían sería, ¿dónde apareció Dios? Se apareció a un lado de un huizache. Y vamos a hacer el huizache, santo huizache que nos proteges, ¿no? O sea, ¿qué crees que haría? Somos idólatras. O sea, ni tú ni yo somos parte de la cultura popular y de la religión popular, ¿cierto? Pero seguimos siendo idólatras. Esa es la verdad. Nuestro corazón nos sigue engañando. Nuestros intereses nos siguen llevando a un lugar diferente que no es Dios. Y seguimos diciendo como cristianos, yo no soy idólatra, no, Dios me libre. Lo somos. Somos orgullosos. Andamos navegando en nuestro propio orgullo, en nuestra propia comodidad, en muchísimas veces como cristianos, y no nos interesa. Entonces la primera cosa que Dios le dice: haz lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres. Ante los ojos de los hombres puedes decir muchas cosas, puedes hacer mucho y la gente te va a aplaudir. ¿Y sabes qué es lo que dijo Jesús acerca de esto? Dijo: déjenlos a los fariseos. Dice, ellos ya tienen su aplauso. O en otras palabras, ellos ya consiguieron lo que Dios les iba a dar. Un aplausillo nada más. Pero tú y yo tenemos que buscar a Dios de una manera diferente, decía Jesús, a través del corazón. Y este tema se repite constantemente bajo el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. La bendición de Israel, escucha esto, la bendición de Israel se basaba en su obediencia. Si el pueblo de Israel obedecía, entonces Dios lo bendecía. Cuando obedecían el pueblo de Israel, entonces eran bendecidos, había una consecuencia. Cuando desobedecían el pueblo de Israel, entonces ellos eran maldecidos. Bendición, maldición. La fórmula era muy simple de seguir, era muy simple de cumplir. Si obedeces, te bendigo. Si me desobedeces, pues ahí está la maldición para ti. Es igual que con nuestros hijos, ¿no? Si tú me obedeces, te compro un gansito. Si me desobedeces, pues te la vas a ver con la varita, ¿no? Es algo muy sencillo, es algo muy, muy fácil de decir. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, tú fuiste hijo alguna vez, pero tú como padre, ¿por qué tus hijos te siguen desobedeciendo? ¿Puedes entender eso? O sea, tú le dices, quédate allí, y te dice, ay no, le dice, lava los trastes, y mamá, dile a mi hermana, también que la lave. O sea, ¿por qué? Bueno, todos en este lugar y todos en el mundo tenemos esa tendencia a desobedecer, a que no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer o cómo vivir nuestra vida. Y entonces la fórmula es muy fácil. Tú obedeces, Dios te bendice. Algo muy fácil. Pero ¿por qué no resultaba? ¿Por qué no resultaba en el pueblo de Israel? Si tú te pones a leer toda la historia del pueblo de Israel, en muchas ocasiones el pueblo de Israel, así, le fue mal, le fue feo. Venían sus enemigos y los destruían. Venían otros y los destruían. Y entonces en algún momento fueron llevados cautivos en Babilonia por 70 años. El reino de Israel se dividió. Muchos de los reyes del norte eran todos malos. Muchos de los reyes del sur eran también bien malos. Y entonces, o sea, hacían un relajo. La fórmula era sencilla. Me obedeces, te bendigo. ¿Y por qué no dio resultados? ¿Por qué Dios bendecía? Esta es otra pregunta. ¿Por qué Dios bendecía a Israel? Escucha, más por amor a su nombre que por la obediencia que ellos tenían. ¿Sí te das cuenta de eso? Por ejemplo, acabamos de pasar Números. Y entonces en el libro de Números, el pueblo de Israel desobedeció, murmuró contra Dios. Y entonces Dios dijo a Moisés, Moisés, hazte un lado. Hazte un lado, Moisés. Ahorita, mira, los voy a destruir a todos, toditos, todos. Y entonces los voy a hacer chicharrón. ¿Sabes qué? No quisieron obedecer, no quisieron hacer las cosas como yo le estoy diciendo. Moisés, hazte un lado. Y de ti, Moisés, voy a sacar una nación grande y espero que esa nación sí me obedezca. Y entonces, ¿qué le dijo Moisés? Señor, mira, no los destruyas, porque por amor a tu nombre, ¿qué va a decir? O sea, ellos se van a estar bien muertos, bien moridos. Pero las naciones de la tierra, Señor, todos te conocen y saben quién eres tú. ¿Y qué van a decir de ti? Que tú no eres misericordioso, que tú no eres poderoso para sacar a ese pueblo y llevarlo a la tierra prometida, Señor. Y dice Dios, está bien,
Por amor a mi nombre seguiré cumpliendo mi promesa. Pero todos ellos, esta generación, va a perecer en el desierto. Y entonces esa historia se repitió una y otra vez. Si tú puedes ir al libro de los jueces, por ejemplo, vas a ver que esa historia se repite. Esa historia, el pueblo de Israel buscaba a Dios y Dios le respondía y les mandaba un juez y les ayudaba. Sansón, ¿te acuerdas? Gedeón, Jefté, todos estos hombres ayudaban a que el pueblo, los pueblos vecinos, los enemigos, los echaran fuera. Y entonces cuando todo estaba otra vez bien y tranquilo y en paz, es tema de la semana pasada, cuando todo estaba bien y en paz, entonces volvían otra vez a sus pecados y otra vez sus enemigos venían, ¿no? Era una constante, era un círculo vicioso del cual podemos hablar. Pero, ¿por qué no daba resultados? ¿Por qué Israel bendecía a Israel? ¿Por qué Dios bendecía a Israel más por amor a su propio nombre que por la obediencia que ellos tenían? Realmente, mi hermano, Israel en toda su historia nunca brilló por su obediencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Realmente Israel nunca brilló por su obediencia. Israel brilló porque Dios bendecía al pueblo de Israel y porque Dios cumplía sus promesas para con Israel, pero no por su obediencia. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. El pueblo de Israel no era así como que muy obediente que digamos, ¿ok? Deuteronomio capítulo 30, versículo 17. Y aquí vemos, es un pasaje que para mí es importante, interesante, está, híjole, no sé cómo describirlo, pero está lleno de amor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 17, amor de parte de Dios. Dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, Israel, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación en tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. O sea, no solamente Dios dice: mira, Israel, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si tú desobedeces, te va a ir muy mal. Y si tú obedeces, yo voy a estar contigo siempre, Israel. Y entonces, ¿dónde digo que está el amor? Donde Dios dice: Israel, acepta la bendición, acepta la vida. Israel, obedece, te conviene. O sea, no solamente le pone las dos opciones, sino que le dice Dios: te conviene, esta es la que te conviene. Esta es la que tú tienes que hacer. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Como te dije, Israel nunca brilló por su obediencia. Jeremías 17:1. ¿Qué dice? Jeremías 17:1. Jeremías 17:1. ¿Lo tienes? Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Qué era lo que tenía el pueblo de Israel? Que su corazón estaba empedernido, y el pecado de Israel, el pecado de Judá, estaba escrito con cincel de hierro y punta de diamante en su corazón. ¿Qué significa esto? Que por más que el pueblo de Israel obedeciera, hiciera, subiera, bajara, por más penitencias que pudiera hacer el pueblo de Israel, nunca iba a dejar de ser el mismo. ¿Y por qué? Porque el problema no estaba en lo que hacían. Escucha esto: el problema no estaba en lo que hacían, el problema estaba dentro de ellos. Ahí mismo 17, pero el versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y entonces el problema estaba dentro. El problema de un niño que no obedece no está en que no obedece, está en su corazón. El problema de un adulto que es rebelde y no obedece no está en que no obedece, está en su corazón. El problema de un drogadicto no está en cuánta droga
consume o qué tipo de droga consume está en su corazón. El problema de alguien que no puede perdonar no está en la ofensa que le hicieron, está en su propio corazón. Y esto es algo difícil de escuchar. Y es algo también difícil de poner en práctica, porque la primera cosa que Dios dice es: yo quiero el trono de tu corazón. Yo quiero el control de tu vida y de tu corazón. Yo quiero ser tu Señor y tu Salvador. El problema es que siempre nos dicen que Jesús es mi Salvador. Y bueno, está bien, pero falta la segunda parte. Jesús es y quiere ser tu Señor. Y eso es algo que se nos olvida decir, es algo que se nos olvida enseñar también dentro de las iglesias, que Él tiene que ser nuestro Señor. Él tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón. Él tiene, dale la oportunidad de que cambie tu corazón. Una pregunta: ¿quién es justo? Nadie. Dice la palabra que nadie es justo. Otra pregunta: ¿quién hace lo bueno? Dice la palabra, nadie hace lo bueno. Yo sí hago lo bueno, pastor. Bueno, dice la palabra que nadie hace lo bueno. Dice Romanos 3:10. Y entonces, si nadie hace lo bueno, Romanos 3:10, búscalo para que veas. Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bueno, allí está. Entonces, ¿quién es justo? ¿Quién realmente hace lo bueno? Y si nadie es justo, y si nadie realmente tiene eso delante de Dios, ¿con quién me puedo comparar? O sea, ¿a quién me puedo comparar yo para decir, yo quiero ser bueno como él? Yo quiero ser bueno como ella. ¿Con quién yo me puedo comparar si todos somos injustos? No podemos compararnos con nadie. Y es ahí donde hay muchísimos problemas. Porque yo puedo llegarme a comparar, por ejemplo, con el jugador de fútbol más famoso del momento, ¿no? Yo quiero ser como él. Y tenemos de repente muchos ideales, ¿no? Yo quiero ser como él. O ideales locos, ideales malos. Por ejemplo, yo quiero ser como ese mafioso, por ejemplo. Yo cuando sea grande quiero ser como él. ¿Por qué? Porque pues, la gente, los chamacos están escuchando puras canciones de esas. Yo quiero ser como él. Yo quiero tener una camionetota como él. Yo quiero tener una casota como él. Y así. Entonces, ¿con quién yo me puedo comparar? Con nadie. Pero también sé que puedo compararme con uno solo, y se llama Jesús. Hacer lo bueno y lo recto, como dicen estos versículos, para que te vaya bien. Hacer lo bueno y lo recto hoy depende de las modas. Hoy depende de los intereses. Hacer lo bueno y lo recto depende de los anhelos, depende de los sueños, depende de las metas. Sin embargo, esa es una forma romántica de cómo decirle al pecado. Y entonces, ¿quién realmente está haciendo hoy lo bueno? Acaban, por ejemplo, hace unos 2 días, acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Bueno, ¿quién viene hoy de morado? Felicidades, mujeres, el Día Internacional de la Mujer. Pero si tú has visto las noticias, híjole, qué relajos pasan en muchas ciudades alrededor del mundo con un día como estos. Y bueno, ¿con quién podemos compararnos, no? Porque lo bueno y lo recto hoy han cambiado totalmente. Lo bueno y lo recto hoy depende de cómo me siento, de quién quiero ser, de mi anhelo, de mis sueños o de mis metas. Y entonces, bueno, hoy quiero ser mujer. Y entonces hacer lo bueno o lo recto depende de mis sueños y depende de lo que yo quiero. Mañana quiero ser gato, ¿no? Y entonces lo bueno y lo recto depende de qué es lo que yo quiero. Y es muy fluctuante, es cambiante esto, porque el día de mañana va a salir otra moda, el día de mañana va a salir otra cosa totalmente diferente. Sin embargo, al final de cuentas, todo esto se llama pecado. Y no podemos vivir y compararnos conforme al pecado. ¿Dónde yo puedo encontrar cómo puedo vivir de una manera recta y buena, haciendo lo bueno? Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Josué 1, 8
y 9. ¿Dónde puedo ver qué es lo bueno? ¿Dónde puedo ver qué es lo recto? Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿En donde encontramos lo bueno y lo recto? Dice: en este libro de la ley. En este libro de la ley, conforme a lo que está escrito en este libro. Para Israel no fue fácil, y lo vemos en su historia. Como te decía, no fueron así como que los más brillantes en la obediencia, pero nosotros tampoco lo es, y es por eso que Dios busca cambiar el motor de la conducta del ser humano. ¿Y cuál es el motor de la conducta del ser humano? ¿Dónde está? ¿Qué dijimos que es? Nuestro corazón. Dios busca cambiar eso en nuestras vidas. Mira, en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿En dónde es donde Dios va a trabajar? Dice, después de este tiempo, el siguiente pacto, el pacto con Jesús. ¿En dónde va a trabajar Dios? ¿En dónde dice? En nuestro corazón. Y escucha esto que te voy a decir. Podemos hacer 1000 cosas buenas, porque también decimos, bueno, quiero hacer lo bueno y todo esto. Bueno, podemos hacer 1000 cosas buenas, pero si el corazón no cambia, si tu corazón no cambia, de nada te valió. Puedes hacer 1000 cosas buenas, pero si tu corazón no cambió, de nada vale. Puedes ser un cristiano perfecto. ¿A qué le llamo un cristiano perfecto? Puedes ser un cristiano perfecto. Puedes venir a la iglesia, puedes aprenderte el lenguaje de la iglesia, puedes meterte en un ministerio, puedes servir aquí, puedes hacer allá, puedes hacer lo que tú quieras. Pero si tu corazón no cambia, entonces de nada vale. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no vamos a ir para allá, pero apúntalo en tus apuntes. Mateo 7, 21 al 23. Jesús está diciendo, dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y vosotros me dijisteis: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y dice, al terminar ese pasaje, 23, dice: alejaos de mí, hacedores de maldad. A ver, no entendí. O sea, primero, no entendí. Puedo hacer 1000 cosas, pero si mi corazón no cambia, de nada vale. No, eso es lo que nos dice la palabra. No es por obras. Y entonces, ¿por qué aquí en estos versículos dice: para que te vaya bien a ti, entonces haz lo recto y lo bueno delante de los ojos de Jehová? Estamos recordando que es el antiguo pacto, es el antiguo testamento. Tú y yo, aunque somos iglesia y eso aprendemos de aquí, entonces no podemos estar viviendo allí. No eres el pueblo de Israel. Y tú y yo como iglesia necesitamos descansar, no en lo que hacemos, sino en lo que Jesús ya hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Murió en la cruz por ti y por mí. Bueno, versículo 20, versículo al 23 de Deuteronomio. Dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y dice este pasaje: cuando te preguntare a tus hijos, ¿qué le vas a decir? ¿Qué significan los mandamientos? Es como el hijo preguntándole al padre: papá, ¿qué significan los mandamientos y estatutos que tenemos que estar llevando a cabo? ¿Por qué obedecemos este libro, papá? ¿Por qué estamos siguiendo este libro? ¿Por qué estamos siguiendo estas instrucciones, papá? ¿Qué le vas a decir? Bueno, ellos decían: nosotros éramos esclavos en Egipto y Dios nos sacó de allí.
Por eso lo hacemos, porque obedecemos a Dios, porque Él nos amó primero, porque Él nos redimió. Pero nosotros, imagínate que tu hijo te dice, no sé si ya te ha dicho, ¿verdad? Imagínate que tu hijo te dice: papá, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Qué le has dicho? Digo, no sé, ¿no? Papá, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Qué le has dicho? O tal vez tu hijo te ha dicho: papá, ¿por qué vivimos nuestra vida totalmente diferente a como el mundo la vive? ¿Qué le has dicho? O si te pregunta: papá, ¿por qué creemos en este libro? Fue escrito por hombres, porque tal vez lo escuchó en su escuela, ¿no? Fue escrito por hombres, ¿por qué creemos en este libro? Y entonces ahí, ¿qué le vas a contestar a tu hijo? Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu historia? Podemos hablar, cada uno de nosotros tenemos una historia, ¿no? Tenemos nuestro tristemonio, o sea, puras tristezas. Es que yo, pastor, yo y Dios, pero es que, bueno, ok. ¿Cuál es tu historia? Este pasaje nos habla acerca de la instrucción y de la enseñanza de la nueva generación. Y la pregunta sería: ¿de qué manera estamos enseñando a las nuevas generaciones? ¿En obligación? Ya dijimos, obligación o corazón. En obligación, estamos enseñando porque tienes que obedecer, así tienen que ser las cosas. ¿Estamos enseñándoles en obligación o estamos enseñándoles en agradecimiento? Cada uno de nosotros tenemos una historia a cuestas. Cada uno de nosotros tenemos algo que decirles a nuestros hijos. Cada uno de nosotros podemos decir: ¿sabes qué? Yo era esclavo. Era esclavo de esto, era esclavo de aquello, pero Dios cambió mi vida. Puedo enseñarles normas a mis hijos y puedo enseñarles y puedo decirles que las cumplan para que les vaya bien y para que se vean bien ellos ante la sociedad, y también yo verme bien delante de los demás. Ay, mira, ese papá hoy ha criado muy bien a sus hijos, los ha educado muy bien, les dice: siéntate, y ahí se sientan, ¿no? Y entonces, ¿por qué le decimos eso a nuestros hijos? ¿Por qué pudiéramos decirles eso? Para verme bien. Yo puedo obligar a mis hijos a que se porten bien. Tú eres papá. ¿Puedes obligar a tus hijos a que se porten bien? Sí, sí los puedes obligar. Pero realmente, ¿por qué van a obedecer? ¿Van a obedecer por obligación? ¿Porque tienen que obedecer? ¿Porque tú eres más grande que ellos? Pero va a llegar un día que va a estar más altos que tú. Aguas. ¿Por qué van a obedecer? El atender los mandamientos de Dios comienza en el agradecimiento y en el reconocimiento del lugar donde yo estaba, el lugar en donde yo estoy y el lugar en donde yo estaré por causa de Jesús. ¿Qué significa esto? Yo era, y Dios me sacó de un lugar, y puedo decirte 1000 cosas acerca de este lugar, pero nomás no vayas a decir como una hermana dijo: ya te la sabes esa, ¿verdad? Ay, hermano, Dios me sacó, gracias a Dios, hombre, yo era bien marihuana, hermano. Así, bueno, así dijo ella. Yo era bien marihuana, pastor, bien marihuana. Pero yo fumaba, pero de la buena, pastor, de la buena, no vayas a decir como ella, porque es como si tú estuvieras anhelando los ajos y las cebollas, igual que el pueblo de Israel. Comienza, el obedecer a Dios comienza en el agradecimiento y en el reconocimiento de dónde estaba, dónde estoy y dónde estaré. ¿Dónde estaba? Estaba en lo peor. ¿Dónde estoy? Estoy siendo sustentado por Dios. ¿Dónde estaré? Algún día lo veré. Algún día estaré allí, frente a frente con Él. En Mateo capítulo 15, versículo 8, búscalo. Mateo 15, 8. Mateo 15, 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La siguiente generación, mi hermano, tus hijos, los hijos de tus hijos, la siguiente generación no debe ser obligada.
sino debe ser enterada de lo que Dios hizo y Dios hará en sus vidas, tomando como ejemplo mi propia vida. Ahora, ¿puedes tú decir eso de tus hijos o para tus hijos? Híjole, ya no los voy a obligar, sino voy a dejar que ellos vean el ejemplo de Dios en mi vida y que ellos amen a Dios en agradecimiento y reconocimiento por lo que Dios ha hecho en mi vida o por lo que he permitido que Dios haga en mi vida. ¿Puedes tú decir eso? Si lo puedes decir, felicidades. Si no, tienes que trabajar más. Tú como papá, como mamá, la siguiente generación no debe ser obligada, sino debe ser entendida de lo que Dios hace, del gran poder de Dios. Por eso hablamos en estos versículos. Dice: yo era esclavo en la tierra de Egipto, donde yo estaba, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, en donde yo estoy. Jehová hizo señales en donde yo estaba, y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Nos sacó de allá donde estoy, para darnos la tierra que juró a nuestros padres, donde yo voy a estar, antes, ahora y después de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Muy fácil, pero al mismo tiempo podemos decir: bueno, a lo mejor no lo he hecho bien. Tú puedes obligar a tus hijos a venir a la iglesia, adelante, hazlo, ¿no? Tú estás en tu derecho, pero al final de cuentas, no dejes que estén obligados, sino entérales de lo que Dios hace. Y el mejor ejemplo eres tú. Versículo 24 y 25, los últimos. Dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Ok? Dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Dios. La verdad es que Israel se olvidó de ellos, se olvidó de los mandamientos. Dejó de buscar en Dios y comenzó a buscar en ellos mismos. Cambiaron la justicia de Dios por su propia justicia y no tuvieron en cuenta a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? La historia nos habla de qué fue lo que pasó con Israel. Derrotas, humillaciones, siendo esclavos, cautividad. Y Dios les reclamó todo esto y les dijo: ¿cómo es que ustedes pueden seguir haciendo esto? Y vino Jesús, y entonces Jesús les dice: bueno, es que su corazón está bien lejos de mí. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Pero ¿sabes algo? Nosotros no estamos alejados de esto. Cada día el cristiano piensa más, escucha esto, cada día el cristiano piensa más en sí mismo que en Dios. Piensa más en sus comodidades, piensa más en su bienestar, piensa más en su confort y dejamos de lado a Dios. Vamos a suponer algo así como: oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? Pues porque no hay café, ¿no? Yo quisiera café, subirme aquí con mi tacita de café. Bueno, ¿y por qué no vas a ir? No, aquí no dan café, allá en otra iglesia sí dan. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Sabías? Ya te lo he dicho otras veces. ¿Sabías que hay gente que no va a las iglesias porque no hay señal de Wi-Fi? Porque no hay internet. ¿Sabías que en algunas iglesias están, en vez de decir guarde silencio, dice: aquí, esta es la contraseña de internet para todos ustedes, para que la estén checando? Porque ya no traemos Biblia de esta. Traigo Biblia en mi celular. Entonces, si no traigo datos, dame la clave para poder meterme a la Biblia en línea y poder seguirte en la predicación. Y para poder ponerte likes ahí cuando estás predicando y corazoncitos y qué bueno, y likes y todo el asunto. Y aquí estamos todos en vivo aquí en la iglesia. Y hay gente que no va a las iglesias porque no hay Wi-Fi, porque no hay internet. Hay gente que no va porque la lista es muy larga. El cristiano piensa más en sí mismo que en Dios. Piensa más en sus comodidades, piensa más en su bienestar, piensa más en su confort y dejamos de lado a Dios. De verdad, esto está pasando.
Está pasando por todos lados y tú no puedes dejar que esto pase en tu vida o en tu familia. Y no dejes que esto pase en nuestra iglesia. Romanos 3:10, otra vez, ahí Romanos, ya vamos a acabar. Romanos 3:10, otra vez. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Lo encontraste? Sí. Romanos 3:10, 11, 12. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No lo pierdas. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, fíjate bien esto. Versículo 24 y 25 de Deuteronomio dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. ¿Cuántos justos hay? Ni uno, ni un uno. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ningún justo? Porque nunca nadie ha podido guardar todos estos mandamientos delante de Dios. Cuando cumplas todos los mandamientos, vas a ser justo. Y nunca nadie los pudo haber cumplido. Nadie los cumplió, pero hubo uno que sí, y se llama Jesucristo. Y en base a su justicia, Él sí fue justo. Y en base a su justicia, Él nos reviste a nosotros de esa justicia, y nosotros somos llamados, dice Romanos, llamados justificados. Sigo leyendo, versículo 21, 3:21, Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es lo que hizo Jesús contigo? Nos perdonó y nos justificó. Ahí mismo, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues dice la Escritura: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dios ha quitado la vergüenza de nuestras vidas. Dios ha quitado el quebranto, la esclavitud. Dios ha quitado el pecado de tu vida y de mi vida. Y la pregunta aquí es: ¿lo crees? Él nos ha justificado por medio de Jesús. Vamos a orar. Ponte en pie, por favor. Señor Jesús, nuevamente, Padre, estamos delante de ti. Nuevamente, Señor, nuestra vida, Dios, la traemos delante de ti y diciéndote: te pertenece. Señor, aquí está nuestro corazón. Cambia nuestro corazón, Señor. No queremos, Señor, hacer las cosas nada más por obligación, Señor. Queremos realmente que cambies nuestro corazón desde adentro. Señor, nuestra vida es tuya y aquí estamos para servirte.
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey, Él es rey, Él es rey. Señor Jesús, aquí estamos, Dios, un pueblo imperfecto, un pueblo, Señor, injusto, Dios, pero en tu nombre confiamos, Jesucristo. Y nuestra vida, Señor, y nuestro corazón, Dios, declaran que tú eres Rey. Lo confesamos con nuestra boca, pero lo creemos con nuestro corazón. Señor, no te olvides de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dejar de buscar en nosotros y empezar a buscar más en ti, porque alejados de ti, Señor, no podemos hacer nada. Señor, no queremos que nuestro propio corazón perverso nos aleje de ti cada día. Ayúdanos, Dios, sí, a hacer lo bueno, pero a encontrar tu rostro cada día. Te damos a ti las gracias, Dios, te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, que Dios te sustente y te proteja cada día, que Dios te lleve en sus manos. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos. Gracias por venir hasta acá. Que Dios te bendiga. Gracias.